Fate X Ruby. Restos del destino, capítulo 5. Weiss-Schne era una persona llena de defectos. A pesar de su insistencia en lo contrario, era plenamente consciente de que no tenía más que defectos. Aún así, tenía algunas virtudes, aunque no fueran suficientes, y sabía perfectamente de qué era capaz y de qué no. Ese solo hecho la ponía bastante en conflicto con su nueva pareja, Ruby Rose. Si bien se habían llevado bastante bien el otro día, la joven era impetuosa, demasiado excitable, incontrolable, tosca, grosera y bastante infantil. Era la personificación de todos los rasgos que Weiss le había quitado a golpes desde pequeña, y eso era exasperante. Comenzó lentamente, el resentimiento que la consumía por dentro. Había sido solo una brasa, una chispa diminuta, cuando el profesor Spin nombró a Ruby líder del equipo, y cada acción que Ruby tomaba y que la irritaba la hacía crecer lentamente. Primero, fue a la mañana siguiente con ese silbido molesto e insistir en literas. Si bien la idea era práctica y Weiss siempre había querido literas de niña, eso no cambiaba el hecho de que tal idea fuera infantil y no le impedía sentir prácticamente la mirada decepcionada de su padre en la espalda. Para colmo, la total incapacidad de Ruby para planificar las cosas significaba que habían llegado unos minutos tarde a su primera clase, algo que la hizo arder de vergüenza incluso cuando el profesor Port les aseguró que la tardanza sería aceptable esta vez. Un fracaso por culpa de Ruby y otro fracaso más por su parte. Luego llegó la clase. El profesor Port, entre sus divagaciones, ciertamente absurdas, repasó los fundamentos de un cazador ideal, y Weiss sintió crecer su frustración al no identificar ninguno de esos rasgos en su líder, quien en algún momento se había dedicado a garabatear en su cuaderno. Cuando llegó el momento de la demostración, Weiss se ofreció de inmediato, con la firme intención de demostrar su valía ante cualquier desafío que el profesor Port le planteara. Para su disgusto, el colmillo de jabalí que el profesor Port había capturado resultó ser un desafío mayor del que Weiss esperaba. Como si la situación no pudiera empeorar, Ruby incluso tuvo el descaro de animarla y ofrecerle consejos. Si bien el consejo fue acertado, la ayuda la exasperó y solo avivó la ira de Weiss, incluso mientras permanecía en silencio. Mientras los estudiantes salían después de clase, Ruby, que había notado el decaimiento del estado de ánimo de su compañera, se apresuró a alcanzarla. «Oye, Weiss», gritó. «¿Qué?», preguntó Weiss secamente, sin dedicarle más que una mirada a su líder. «¿Estás bien?», preguntó Ruby al alcanzarlo. «Pareces estar muy enfadado por alguna razón». Weiss tuvo que apretar los dientes para no arremeter, incluso mientras adoptaba la máscara estoica, que era prácticamente el símbolo de su familia. «Estoy bien». Ruby no se lo creyó. «¿Estás segura? Si algo anda mal, deberías hablarlo. Quizás incluso pueda ayudar. Si no, seguro que Blake o Jan pueden». Weiss aceleró un poco el paso mientras luchaba por controlar su ira y no perder de vista a dónde iba. «Dije que estoy bien. No necesito ayuda de nadie, y menos de ti». Una expresión de dolor se dibujó en el rostro de Ruby al vacilar. Rápidamente se recompuso y alcanzó a su compañera. «¿Qué quieres decir con eso? ¿Por qué no quieres mi ayuda?» Ruby. Weiss se detuvo de golpe y giró sobre sus talones para encarar a la joven, inhalando con fuerza por la nariz mientras volvía a controlar su ira. «Estoy bien. No necesito ayuda de nadie. Solo hay algunos problemas que necesito resolver, y rápido. Ahora, tenemos que darnos prisa antes de que lleguemos tarde a otra clase». Ruby frunció el ceño mirando la espalda de su compañera mientras prácticamente se alejaba pisando fuerte. Parecía que solo la enfurecía más con cada palabra, y ni siquiera podía entender por qué. Habían sido tan buenas amigas en el bosque ayer, así que ¿qué había cambiado? Simplemente no tenía sentido. El resto del día no mejoró el ánimo de Weiss. Durante todas las clases, Ruby no paraba de garabatear en su cuaderno, prestando atención solo ocasionalmente, y parecía más interesada en divertirse durante los ejercicios prácticos que en tomárselos en serio. Durante el almuerzo, su comportamiento al comer resultó ser tan maleducado como Weiss imaginaba, y su dieta era simplemente infantil. Sin embargo, el almuerzo no fue del todo malo. El equipo JNPR parecía estar armando un escándalo por algo que Shiro había preparado llamado tamal.
Dejó que todos probaran uno y Weiss tuvo que admitir que el sabor era divino para una comida tan simple. Él y Pirra también eran impecablemente educados, lo que le dio una ligera sensación de consuelo y la hizo desear que fueran sus compañeros de equipo. Yang era tan malo como su hermana, mientras que Blake era aceptable. Jaune no era tan malo como las hermanas, pero tampoco era tan bueno, mientras que Ren era casi tan bueno como Shiro y Pirra. Weiss simplemente se negó por completo a mirar directamente a Nora. Después de su última clase del día, Weiss estaba desesperada. Las travesuras de Ruby no habían hecho más que aumentar después del almuerzo, e incluso tuvo el descaro de intentar arrastrarla a algunas. De hecho, parecía que la chica más joven había estado haciendo alarde de su mal comportamiento, y Weiss hizo todo lo posible por no arremeter contra ella en plena clase. Si bien el hecho de que Ruby hiciera un espectáculo le daba mala imagen a Weiss por ser compañera de equipo y su compañera, lo último que haría sería hacerlo aún más grande. Si lograba mantener su comportamiento impecable, cuando inevitablemente cayera el martillo, probablemente podría minimizar el daño sufrido. Ruby, sin embargo, parecía decidida a impedirlo. Al salir de su última clase, la joven la tomó aparte. Weiss, realmente creo que deberías decirme qué sucede, dijo Ruby sin preámbulos. Ya. Te dije. Que estoy bien. Los puños apretados de Weiss temblaban, la piel alrededor de sus nudillos aún más pálida de lo normal, por el esfuerzo que le tomaba mantener la voz serena. No, no lo estás. Has estado de mal humor desde esta mañana y solo ha ido a peor. Así que, anda, dime qué te pasa y déjame ayudarte. Soy tu compañero, ¿no? Para eso estoy aquí. Weiss no lo soportó. Esta insistencia fue la gota que colmó el vaso. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Tú eres lo que me pasa. Se supone que eres un líder y solo has sido una molestia. Ruby abrió mucho los ojos al verse prácticamente zarandeada, sorprendida por la repentina vehemencia de su compañero. ¿Qué hice? Preguntó con voz confusa, pero con un dejo de creciente ira. ¿Qué no has hecho? Mostraste cierta promesa en el bosque, pero, desde entonces, no has sido más que despreocupado e infantil. Weiss, ¿de dónde viene eso? ¿Qué pasó con todo eso de hacerme mejorar? Creí que te parecía bien estar en un equipo conmigo. En un equipo contigo, no en un equipo liderado por ti. He estudiado, entrenado, sudado y sangrado toda mi vida para convertirme en cazadora, en una líder de verdad, solo para que esto suceda. No solo no soy la líder, sino que quien lo es alguien que apenas puede comer bien. Francamente, merezco algo mejor. Weiss giró bruscamente sobre sus talones y comenzó a marcharse. Ruby, completamente conmocionada, intentó acercarse a su cuerpo que se alejaba, para intentar arreglarlo de alguna manera, cuando las siguientes palabras le atravesaron el corazón como una flecha. El profesor Ozpin cometió un error. Ruby Rose estaba confundida. No, mucho más que eso, se sentía perdida, aturdida. Simplemente no tenía sentido. Nada tenía sentido. Ella y Weiss se habían llevado también el día anterior y formaban un equipo increíble. Weiss había corrido a ayudarla cuando intentó luchar sola contra el acechador de la muerte. Había seguido adelante con su plan de derrotar a los nunca más sin quejarse. Claro, a veces era un poco dura, pero tenía buenas intenciones, y Ruby tenía que admitir que a veces era un poco descuidada, así que no es que las quejas de Weiss en aquel entonces fueran infundadas. Sin embargo, esto simplemente no tenía sentido por mucho que lo pensara. Era un cambio tan radical respecto a cómo había actuado antes que, incluso después de que Weiss se hubiera ido un par de minutos, Ruby no se había movido ni un ápice. Simplemente estaba agradecida de haber tenido la previsión de llevar a Weiss a un lugar relativamente privado para que nadie viera a la heredera estallar en cólera. Eso no pareció ir muy bien. Nadie, excepto el profesor Ozpin, que ahora estaba detrás de ella. Ruby casi dio un respingo al darse la vuelta, llevándose la mano al corazón e intentando controlar la respiración. Ozpin, por su parte, simplemente sonrió y dio un sorbo a su chocolate caliente mientras agarraba mejor su bastón. ¿Tiene razón?, preguntó Ruby, casi al borde de las lágrimas. ¿Te equivocaste? Ozpin se rió levemente. Eso está por verse.
¿Qué quieres decir? Quiero decir que solo ha pasado un día. Ruby, he cometido más errores que cualquier hombre, mujer o niño de este planeta, pero, en este momento, no considero que tu nombramiento como líder sea uno de ellos. Ozpin se inclinó hacia adelante para poder mirar a Ruby con atención e inquisitivamente por encima de sus gafas de montura metálica. ¿Y tú? Ruby parecía dudosa mientras respondía, no lo sé. Es decir, me sorprendió mucho cuando hiciste el anuncio. Nunca he liderado a nadie antes y, honestamente, no creo tener lo que se necesita para hacerlo. Y aún así sigues intentándolo lo mejor que puedes, ¿no? Claro que sí. Sé que estoy cometiendo muchos errores y que los demás probablemente serían mejores, pero me nombraron líder, así que no tengo otra opción. Los demás ahora dependen de mí para que los guíe, pero lo único que he hecho hoy es arruinarlo todo. Llegamos tarde a nuestra primera clase y todos mis intentos por animar a Waze solo me llevaron a eso. Lo que has dicho es exactamente la razón por la que te elegí como líder, Ruby. Puedes ver tus defectos, la fortaleza de los demás y te esfuerzas por hacer a todos lo más felices posible. El hecho de que tu incapacidad para lograrlo te esté afectando tanto me dice mucho a mí y, sin duda, a todos los demás profesores aquí, si lo supieran. Para quienes lideran, el bienestar de su equipo es lo primero. Un buen líder se da cuenta de que no es nada sin el apoyo de su equipo y se esfuerza por estar a la altura de sus esfuerzos. Puede que hayas cometido errores hoy y sin duda cometerás más errores en el futuro, pero debes comprender que solo tienes 15 años y, como dijiste, nunca has liderado a nadie fuera del campo de batalla. Si lograras desempeñar tus funciones impecablemente sin experiencia previa, sería un milagro. Sin embargo, la marca de un verdadero líder no reside en su capacidad para evitar errores, sino en su capacidad para superarlos. Cualquiera con la inteligencia o la sabiduría suficientes puede evitarlos, y eso llegará con el tiempo, pero se necesita un carácter verdaderamente fuerte para admitirlos y superarlos una vez cometidos. Has cargado con una enorme responsabilidad, Ruby. No puedes permitirte no rendir al máximo, ni por un instante, porque tu equipo buscará tu fuerza. Debes ser un faro de luz para ellos, incluso mientras te impulsan desde atrás. La presión será increíble. Sin embargo, creo firmemente que, si sigues adelante como hasta ahora y te reconoces un poco más, serás una líder magnífica. Ozpin se dio la vuelta y dio un último consejo antes de marcharse. Te aconsejo que te tomes un tiempo y pienses en cómo cumplirás con tu responsabilidad. A Ruby le daba vueltas la cabeza mientras se apoyaba contra la pared. Las palabras del profesor Ozpin resonaban en sus oídos mucho después de su partida, y le costó todo su esfuerzo analizarlas todas. Le tomaría un tiempo tranquilizarse, y aún más asimilar por completo el significado de lo que le habían dicho, pero la determinación que había ardido en su interior la hacía firme. Necesitaba encontrar a Waze y arreglar las cosas, pasara lo que pasara. Waze vagaba sin rumbo por los pasillos del edificio principal de Viacom, con la mente llena de pensamientos nublados. Aunque algo satisfactorio, despotricar contra Ruby de esa manera había sido una falta de decoro. Debería haber expresado sus quejas con calma, en un entorno más aislado. Sin embargo, no tenía sentido preocuparse demasiado. No podía volver atrás y enmendar sus errores, así que ahora solo le quedaba aceptarlos y esperar que nadie, o al menos no demasiada gente, la hubiera visto. Dejando a un lado su falta de autocontrol, Waze también se sintió un poco mal por cómo había expresado todo. Todo lo que había dicho era la pura verdad y jamás querría cambiar el significado, pero la forma de expresarlo podría haber sido mucho mejor. Ruby era, después de todo, 2 años menor que ella y, por lo tanto, como mayor, era su responsabilidad darle un buen ejemplo. Ese no había sido en absoluto un buen ejemplo de cómo debía actuar una dama y cazadora. Waze estaba tan absorta en sus pensamientos que casi no vio a Shiro antes de que fuera demasiado tarde. En sus andanzas, se dirigió a uno de los balcones de Viacom y Shiro estaba apoyado en la barandilla, contemplando el atardecer con una expresión indescifrable. «Oye, Waze», dijo Shiro mientras miraba a la heredera. «Hola, Shiro», respondió Waze antes de unirse a él. «¿Qué haces aquí?» «Decidí dar un paseo para despejarme antes de hacer la tarea».
El atardecer me llamó la atención, así que decidí disfrutarlo. ¿Y tú? Estoy, más o menos igual. Un buen ejercicio físico para que la sangre circule es excelente para mejorar la concentración. Cierto. Weiss no supo si Shirou se había creído la mentira o no. Permanecieron en un silencio semicómodo un rato, viendo cómo el sol se ponía lentamente en el horizonte, antes de que Weiss decidiera hablar de nuevo. Debo decir que tuviste muchísima suerte. No estar en un equipo ni tener pareja debe ser genial. En cierto modo, admitió Shirou, pero no diría que tengo suerte. De hecho, es todo lo contrario. Oficialmente, estoy solo en esto. Sin nadie en quien confiar, tengo que encargarme de todo yo solo. Mi éxito y mi fracaso dependen completamente de mí. Lo dices como si fuera algo malo. Eso es porque lo es. ¿No sería preferible estar solo a estar acompañado por alguien inferior? No lo diría. Podría ser en ciertas circunstancias, pero no en la mayoría. Además, de todos los compañeros con los que he interactuado, no diría que ninguno aquí es tan incompatible como para que valga la pena considerarlo. ¿Estás diciendo que no hay ningún problema con la asignación de equipos? No lo creo. Basándome en mis limitadas observaciones, los equipos Ruby y JNPR están prácticamente en perfecto equilibrio. Es casi suficiente para hacerte creer en el destino. Perfectamente equilibrados. No puedes creerlo en serio. ¿Quieres decir que Jaune y Pirra están perfectamente equilibrados? Si Shirou notó el casi desliz de Weiss, no lo demostró. Sí. Claro, si nos fijamos en sus habilidades de combate, Jaune ni siquiera se compara con Pirra. En realidad, no puede compararse con ella en la mayoría de los aspectos. Sin embargo, los equipos son mucho más que eso. Incluso si un miembro del equipo es mejor que el otro en todos los aspectos, ese miembro más débil podría ser invaluable. No veo cómo puede ser cierto, pero, aunque lo fuera, Jaune podría fácilmente hacer que Pirra muera algún día. Weiss lamentó las palabras en cuanto salieron de su boca, pero no tenía sentido retractarse. Shirou hizo una mueca. Sí, eso sin duda podría pasar, dijo, con la mirada ya no fija en el atardecer, sino en algo lejano, pero Pirra no es infalible. No es perfecta. Si se esfuerza lo suficiente, puede alcanzarla. Claro, ni siquiera tiene que esforzarse tanto para mitigar ese riesgo. A juzgar por la historia de cómo derrotaron a ese acechador de la muerte, Jaune ya ha demostrado su valía. Tal vez, pero no tiene por qué liderarla ni a ella ni a los demás. Claramente es el peor de todos. Bueno, supongo que es mejor líder que Nora. Estoy de acuerdo contigo en eso último, pero no en lo demás. Jaune tiene un carisma del que carecen los demás y demuestra tener una mente táctica muy desarrollada. Weiss se burló. Lo siguiente que me dirás es que crees que Ruby fue la elección perfecta como líder de mi equipo. Shirou miró a Weiss por el rabillo del ojo. Eso es porque lo es. Weiss miró a Shirou con enojo, su voz repentinamente helada. ¿Qué? ¿De verdad que lo es? Claro, es joven y tiene mucho que aprender, como todos, pero tiene las mismas cualidades que Jaune, pero con creces, y tiene mucho más a su favor. Estás loco. No puedo creerlo. ¿Dices que Ruby es mejor líder que yo? Sí, y el hecho de que lo hayas preguntado es exactamente la razón. ¿Qué? Weiss debería haberse enojado por ese comentario, pero estaba más confundida que cualquier otra cosa. Esto es solo mi opinión, pero un buen líder es capaz de trabajar con lo que le dan. Se adapta a las situaciones con la rapidez con la que se presentan. Un buen líder también es un buen subordinado, ya que no cuestiona lo que le dan ni se queja de ello. Simplemente considera qué puede hacer con ello y mira hacia adelante. Tú no miras hacia adelante, Weiss. Tengo muchas ganas. Me preocupa que mi equipo no rinda al máximo con ella al frente. ¿De verdad lo eres? Yo, sé claro que sí. Shirou tarareó. Bueno, si eso es lo que te preocupa, ¿de qué te quejas? No eres la líder y punto. No se puede cambiar bajo circunstancias que nadie quiere. Si crees que Ruby no es capaz de cumplir ese rol, ayúdala hasta que lo sea. Para quienes lideran, tener una compañera en quien confiar plenamente, que te ayude a cubrir tus debilidades y te impulse a ser más fuerte, es lo más importante. Ella puede aprender mucho de ti, y tú de ella.
Puedo aprender mucho de Ruby. La voz de Weiss había perdido casi toda su vehemencia anterior y la pregunta fue formulada con una contemplación contenida, más para sí misma que para Shirou. Claro que sí. Se puede aprender mucho de todos. Todos podemos aprender mucho de todos. Todos somos diferentes, y de esas diferencias podemos aprender mucho. Eso es lo que nos hace especiales, lo que nos da alma. Weiss tarareó y guardó silencio un buen rato mientras ambos observaban cómo el sol se ponía lentamente en el horizonte. Supongo, dijo Weiss al fin. Bueno, mejor me voy. Necesito terminar mi tarea rápido para poder empezar a cenar. Weiss simplemente tarareó mientras Shirou se alejaba, perdido en sus pensamientos una vez más. Una parte de Weiss quería negar las palabras de Shirou, reforzar sus defensas y simplemente decir que no sabía de qué hablaba. Sin embargo, en general, no podía negar la verdad en gran parte de lo que decía. Incluso antes de esto, habría dicho que un buen líder debe ser capaz de trabajar con lo que se le dé y siempre mirar hacia adelante. Estaba de acuerdo en que Ruby tenía una mente táctica fuerte y un gran carisma, toda la experiencia con los Nevermore y la facilidad con la que Weiss hablaba con ella lo demostraban. Estaba de acuerdo en que un buen líder también sería un buen subordinado o compañero. De igual manera, estaba de acuerdo con la insinuación de que no estaba siendo una muy buena compañera en ese momento. Otro más en su larga lista de fracasos. No solo eso, Weiss se dio cuenta de que las palabras de Shirou no provenían de meros pensamientos y suposiciones, sino de la observación y la experiencia directa. Era evidente en la seguridad con la que hablaba y en la facilidad con la que había podido contrarrestar todo. Incluso su insistencia en que Jaune pudiera alcanzar a Pirra parecía más fruto de su experiencia persiguiendo un ideal inalcanzable que de simple optimismo. Aunque Weiss no hubiera estado ya, en cierto modo, de acuerdo con prácticamente todo lo que decía, sospechaba que su convicción podría haberla hecho replantearse su postura. Sacudiendo la cabeza, Weiss echó un último vistazo al sol poniente antes de darse la vuelta. Había algo que debía ser, algo fundamental. Necesitaba encontrar a Ruby y arreglar las cosas, pasara lo que pasara. Ruby se sentó al borde de la fuente del patio, contemplando el cielo nocturno con un profundo suspiro. Llevaba hora y media buscando a Weiss por todas partes y no la había encontrado. Yang y Blake no la habían visto desde su última clase temprano ese día, y Shiro había comentado que había hablado con ella en uno de los balcones, pero la otra chica ya se había ido cuando llegó. Era justo, supuso. Los errores de Ruby habían hecho que Weiss se enfadara con ella y ahora no quería hablar con ella ni siquiera verla. Tenía sentido y no podía culparla. Después de todo, no había hecho un buen trabajo como líder, y Weiss se merecía algo mejor. Es más, ella era quien merecía ser la líder. Ruby no dudaba de que la heredera sería mucho mejor de lo que ella jamás podría aspirar a ser. Alguien tan llena de errores y defectos como ella jamás podría aspirar a estar a la altura de alguien que caminaba por la vida con tanta gracia y facilidad que hacía que todo pareciera casi sin esfuerzo. Aunque Ozpin dijera que no había sido un error nombrarla líder, era innegable que Weiss habría sido la mejor opción. Mientras Ruby contemplaba el infinito manto de estrellas, no oyó ni un solo ruido de pasos que se acercaban. «Ahí estás, Ruby», dijo una voz femenina. Sobresaltada, Ruby se giró y vio a la misma chica que había estado buscando, de pie a menos de 1,5 metros de ella. «Oh, Weiss. Estás aquí. Genial. ¿Ves? Te estaba buscando y...». Ruby se quedó en silencio al instante cuando Weiss levantó la mano. «Antes de que digas nada, hay algunas cosas que debo decirte». Weiss respiró hondo para calmarse y tragarse el orgullo antes de continuar. «Lamento cómo actué antes. Cómo actué todo el día. Fue infantil de mi parte atacarte así porque no me salí con la mía. Así que lo siento». «No tienes que disculparte, Weiss», dijo Ruby en voz baja, asombrada. «Tenías razón. La verdad es que no me he tomado esto tan en serio como debería y he estado cometiendo errores todo el día. Serías mucho mejor líder que yo, Weiss, pero no puedo cambiar nuestros roles. Haré todo lo posible por estar a la altura de tus expectativas, Weiss. Las tuyas, las de Blake y las de Jan también.
Sé que no soy una buena líder, pero te prometo que haré todo lo posible por convertirme en una. Wei se quedó mirando a Ruby con los ojos abiertos durante un buen rato, completamente atónita por lo que acababa de oír. Cualquier observación racional indicaba que era Wei quien estaba equivocada, y sin embargo, allí estaba Ruby, disculpándose por sus errores percibidos y prometiendo mejorar en el futuro. La simplicidad y sinceridad de su discurso fueron suficientes para dejar a Wei sin palabras. Wei ciertamente no era lo suficientemente bueno para ser el compañero de Ruby. No, me equivoqué, dijo Wei una vez que recuperó el habla. Has manejado esto mucho mejor que yo. Mis quejas contigo son insignificantes. No las dije por una preocupación legítima por el bienestar de nuestro equipo, sino porque detestaba que me hubieran arrebatado lo que creía que era mío. De verdad que no habría sido mejor líder, Ruby. Aún así, habríamos llegado tarde a nuestra primera clase y nada habría cambiado. ¿Qué son esas quejas que tienes conmigo? Aunque sean insignificantes, quiero saberlo. Ruby decidió no comentar nada más, pensando que sería mejor simplemente aceptar que no estaba de acuerdo. ¿Dijiste algo sobre cómo como antes? Oh, no es nada, Wei intentó quitarle importancia. Es solo que encuentro tu dieta y tus hábitos alimenticios deficientes. En cuanto a los demás, bueno, la verdad es que solo hay uno, y supongo que no es poca cosa. Deberías prestar más atención en clase. Ruby parecía confundida. Pero estoy prestando atención en clase. Wei le dirigió a Ruby una mirada incrédula. Entonces, ¿por qué siempre te veía garabateando cada vez que te miraba? Ruby se quedó mirando confundida unos instantes más antes de que una expresión de comprensión se apoderara de su rostro. ¡Oh! Exclamó mientras sacaba su cuaderno de la cartera. Toma, compruébalo tú mismo. Ruby abrió una página al azar y se la mostró a Wei. Era difícil distinguir con la poca luz, pero Wei pudo ver una serie de bocetos sorprendentemente buenos y, escondidos en los márgenes interiores, estaban. ¿Recuerdas las palabras? Ruby asintió. ¿Sí? Verás, de niña, tuve muchos problemas en la escuela. Nunca podía prestar atención por mucho tiempo y me distraía constantemente, perdiéndome la mitad de la clase. Hace unos años, aprendí algunas cosas y decidí combinarlas. Así que garabateo durante las clases si siento que me distraigo y uso la clase como ruido de fondo. De vez en cuando, anoto una palabra o frase que pueda leer más tarde para recordar lo importante. Una vez que empecé a hacerlo, no tuve ningún problema. Ya veo, dijo Wei mientras miraba las páginas con asombro. Entonces, esto es otra falla mía. Debería haberte preguntado en lugar de asumir lo peor. Oh, no, no pasa nada, de verdad, dijo Ruby mientras Wei le devolvía el cuaderno. Si no lo sabes, se ve muy mal y no es que pudieras ver las palabras desde donde estás sentada. Wei negó con la cabeza suavemente, pero lo dejó pasar. No tenía ni idea de por qué Ruby sentía la necesidad de asumir la culpa de los errores de Wei, pero era algo con lo que tendría que lidiar y algo que tendría que intentar corregir de una forma u otra. Puede que fueran compañeras, pero simplemente no tenía sentido que los innumerables defectos de Wei la deprimieran más de lo que ya lo harían. Se está haciendo tarde, observó Wei, y apuesto a que ninguno de los dos ha comido desde el almuerzo ni ha empezado con la tarea. Vamos. Veamos si podemos encontrar algo para comer y trabajar en ello juntos. Sí, realmente me gustaría, dijo Ruby con una sonrisa. Cuando fueron a rebuscar en la cocina, se sorprendieron al encontrar un bento grande con comida más que suficiente para dos en el refrigerador. La caja tenía una etiqueta que decía, para Ruby Rose y Wei Schne, Emilia Shiro N/A. Como siempre, muchísimas gracias a todos por sus reseñas. Sus comentarios me llenan de vida. El apoyo continuo que recibe esta historia nunca deja de sorprenderme. No hay mucho que decir sobre salvo que me divertí mucho y creo que es probablemente uno de los mejores capítulos del volumen 1. Uno de mis objetivos con esta historia era desarrollar los personajes algo planos de Ruby, y especialmente a la propia Ruby. Para alguien que supuestamente es nuestra protagonista, la primera persona que vimos de esta serie, de quien toma su nombre, Ruby es, sinceramente, un poco aburrida y no aporta mucho. Espero que con este capítulo le haya dado un poco más de personalidad.
También espero que todos disfruten de lo que estoy haciendo con ella y tengan ganas de verme explorar y desarrollar su personaje en el futuro. Espero que hayan disfrutado este capítulo. Por favor, dejen un comentario diciéndome qué les gustó y qué no. Sus opiniones son muy importantes para mí. Hasta el próximo capítulo. Fate X Ruby. Restos del destino, capítulo 6. Y aunque el mimo sobrevivió, nunca volvió a caminar, dijo el profesor Port, terminando otra larga y, en última instancia, inútil digresión. Ahora, ¿alguien puede explicarme el sentido de mi historia? La mano de Wei se alzó obedientemente. Respondió al ser reconocida. Si no podemos aplicar con cuidado nuestra aura para fortalecer objetos aleatorios, podríamos ser incapaces de proteger a alguien o herir a quienes deseamos proteger. Muy bien. Eres una cazadora ejemplar, querida. Sé que todos aquí son capaces de fortalecer sus armas y a sí mismos con su aura, pero tus armas están diseñadas para resistir la tensión y es imposible hacerse daño con ella. Sin embargo, cuando se trata de objetos cotidianos, el resultado puede ser catastrófico. Sin embargo, una vez dominada, la habilidad tiene infinitas aplicaciones e indispensable en su práctica. Observa. Con un rápido movimiento, el profesor Port agarró uno de los tomates maduros de una cesta y lo cargó en su trabuco antes de dispararlo a un objetivo al otro lado de la habitación. A pesar de la increíble fuerza, el tomate impactó en el objetivo y rebotó, sin siquiera magullarse. ¿Ahí lo ven?, preguntó el profesor Port mientras sostenía el tomate para que la clase lo inspeccionara. Sin embargo, no hubo mucha inspección, pues el repentino disparo dejó a todos, salvo a los que habían activado su aura a tiempo, agarrándose las orejas de dolor. Una vez que todos recuperaron la audición, el profesor Port continuó. Ahora, quiero que todos suban aquí cuando los llame, tomen un tomate y tírenlo al objetivo con toda la fuerza que puedan. La precisión no importa, sino el estado del tomate, así que siéntanse libres de concentrarse unos momentos antes de lanzarlo. A ver, creo que empezaremos con Emilia Shirou. Shirou, por favor. Shirou se levantó y se dirigió hacia el profesor. Reforzar un objeto con aura y hacerlo con hechicería era prácticamente lo mismo, así que sabía que podía hacer este ejercicio dormido. Así que, lanzó el tomate al objetivo en cuanto lo tomó del profesor Port y observó con indiferencia cómo daba en el blanco y rebotaba, completamente ileso. «Excelente trabajo», dijo el profesor Port mientras se acercaba al tomate y lo recogía. Lo apretó ligeramente y se sorprendió al descubrir que no cedía. Y con un efecto duradero. Muy buen trabajo, sin duda. No te impresioné tanto cuando entraste, pero tienes madera de excelente cazador, Shirou, muchacho. Vamos, a tu asiento. Shirou no sabía si sentirse halagado o insultado, así que optó por no sentirse ni lo uno ni lo otro. El profesor Port llamó a todos los demás estudiantes en un orden aparentemente aleatorio. Varios fracasaron de una forma u otra. O el tomate se destruyó por completo al impactar en el objetivo o les explotó en la mano. Jaune estaba entre los primeros y Nora entre los segundos. Pero la mayoría logró cierto éxito. Aparte de Shirou, los únicos capaces de hacerlo a la perfección fueron Pirra, Ren y Weiss, y solo Pirra lo había hecho con la misma velocidad y precisión que Shirou. Una vez completado el primer ejercicio y todos pudieron intentarlo, el profesor Port pidió a cada estudiante que recogiera 5 tomates y les encargó que pasaran el resto de la clase intentando fortalecer uno. Cuando creyeran haberlo conseguido, debían probarlo golpeándolo contra su escritorio. Ren y Weiss debían intentar alcanzar este estado de protección lo más rápido posible, mientras que Shirou y Pirra podían hacer prácticamente lo que quisieran, siempre que no molestara a los demás. Al final de la clase, la profesora Port recorrió el aula para comprobar el progreso de todos. Ruby había destrozado 2 de los suyos a propósito antes de que una mirada mordaz de Weiss la hiciera tomarlo en serio. Lo consiguió con el tercero sin ninguna dificultad. Blake se esforzó 2 veces para acertar con la cantidad y luego perdió un tercero al aumentar la velocidad. Yang también destrozó 2 de los suyos a propósito y luego destrozó 2 por accidente. El quinto resistió el impacto, pero no salió ileso.
En cuanto a Weiss, ninguno de los suyos fue destruido, pero uno quedó ligeramente magullado, y logró preparar el refuerzo en unos 5 segundos, a diferencia de los 10 que le había llevado la primera vez. Terminado el equipo JNPR, Nora había fracasado estrepitosamente, explotando sus 5 tomates. No se sabía si fue accidental o intencional, pero Ren parecía tomárselo en serio, así que eso fue suficiente para los demás. Ren logró reducir su tiempo a 2 segundos de los 7 anteriores y ni siquiera dañó ninguno. Pirra, sin querer destacar demasiado, decidió practicar su control, aunque el ejercicio no le reportaba ningún beneficio. Jaune, mientras tanto, fracasó estrepitosamente al intentar explotar uno de los suyos y simplemente los estrelló todos contra el escritorio. Shirou pasó todo el tiempo en un ligero trance meditativo para reprimir la repulsión que sentía por toda esa comida desperdiciada. «Excelente trabajo a todos», dijo el profesor Porta al terminar su examen y sonar la campana. «Quiero que practiquen esto por su cuenta durante el fin de semana. El lunes, los evaluaré no solo con tomates, sino con una gran variedad de objetos. Su rendimiento se comparará con el de hoy y, a partir de ahí, se determinará su calificación. Ahora, a por todas». «Hombre, no puedo creer lo mal que salió», gimió Jaune mientras salía de la clase con su equipo, con la cabeza y los hombros hundidos en una derrota total. «No sé, me pareció divertido», dijo Nora mientras seguía lamiéndose los restos de tomate de las manos. «Ciertamente fue un ejercicio esclarecedor», comentó Ren mientras sacaba un pañuelo de su bolsillo y lo usaba para limpiar un poco de tomate de la cara de Nora. «Estoy segura de que lo conseguirás, Jaune», dijo Pirra mientras colocaba una mano alentadora sobre el hombro de su líder. «Puedes decirlo, claro, pero ni siquiera sé dónde ir. Sé que dijiste algo sobre reforzar nuestro equipo en el bosque, Pirra, pero ni siquiera sé cómo hacerlo. ¿No fortaleces tus armas con tu aura?», preguntó Ren, repentinamente muy interesado. «No». «Entonces, ¿dices que luchaste contra ese acechador de la muerte con armas normales?», preguntó Pirra. «Sí». El resto del equipo JNPR miró a su líder con una expresión de confusión y preocupación. «¿Qué?», dijo a la defensiva al darse cuenta. Cross y Amor simplemente lo cortó y lo bloqueó como debe ser con una espada y un escudo. «¿Qué tiene de raro?». «Jaune», dijo Pirra lentamente, «las armas normales son casi ineficaces contra los Grimm. Necesitan nuestra aura para poder hacer cualquier cosa. Por eso solo los cazadores y los militares luchan contra ellos». «¿En serio?». El resto del equipo JNPR asintió, así que Jaune simplemente levantó las manos. «Tengo una espada mágica». «Genial. Escucha, voy a volver con el profesor Porta a pedirle ayuda. Los veo luego». Los compañeros de Jaune lo despidieron con un gesto mientras se daba la vuelta, pero su plan de hablar con el profesor cambió cuando vio salir a cierta pelirroja. «Oye, Shirou, ¿puedes dedicarme un minuto?». «Claro». «¿Qué pasa, Jaune?». «Bueno, verás, la cosa es que eres bastante bueno con eso del control del aura». Shirou asintió cuando el otro chico hizo una pausa y esperó a que continuara. «Bueno, verás, la cosa es que soy bastante malo en eso». Shirou asintió de nuevo. «Bueno, verás, la cosa es que me preguntaba si tendrías algo de tiempo libre esta tarde después de clases». Shirou asintió de nuevo. «Bueno, verás», Shirou extendió la mano, sintiendo que le venía un dolor de cabeza. «¿Puedes ir al grano, por favor? ¿Me ayudas a practicar?», preguntó Jaune rápidamente. «Claro, no me importa, pero ¿por qué no le pides ayuda a Pirra o Ren?». «Ren va a estar muy ocupada intentando ayudar a Nora y Pirra». «Bueno, me sentiría mal si se lo pidiera. Es increíble y no quiero hacerle perder el tiempo con esto cuando podría estar haciendo algo mejor». Shirou sentía curiosidad por saber por qué las habilidades de Pirra la hacían inelegible cuando las suyas no, pero decidió no expresar su curiosidad. «Dudo mucho que lo vea así, pero si insistes, te ayudaré. ¿Nos vemos en mi habitación a las 6? «Sí, claro, no hay problema». «Gracias, Shirou». «Ni lo menciones. Vamos, que vamos a llegar tarde». Shirou y Jaune estaban sentados en el suelo de la habitación de Shirou, uno frente al otro, con sus respectivas armas sobre sus regazos.
El proceso que Jaune necesitaba aprender era la simplicidad misma, y si bien el método que le habían enseñado a Shiro era para aprender hechicería, pensó que funcionaría bien con algunos ajustes. Probablemente sería bastante poco convencional, pero, mientras los resultados fueran buenos, pensó que a nadie le importaría. Bien, Jaune. Vamos a empezar con algunos ejercicios de meditación para que tu mente esté despejada y concentrada. ¿Estás cómodo? Bien. Ahora, asegúrate de estar sentado con la espalda recta y comencemos. Empieza respirando lenta y profundamente. Inhala por la nariz y exhala por la boca. Mantén un enfoque suave. Mira hacia adelante, pero no a nada en particular. Siente el peso de tu cuerpo presionando el suelo, la sensación de tus manos sobre sus rodillas. Absorbe los sonidos de la habitación y de todo lo que hay fuera. Reconócelo todo, pero concéntrate en nada. Si un pensamiento disperso te invade la cabeza, no intentes expulsarlo. Simplemente reconócelo y déjalo pasar. Shiro dejó que Jaune continuara así durante 10 segundos. Cuando estés listo, en tu próxima exhalación, cierra suavemente los ojos y adopta un patrón de respiración normal. No necesitas respirar de ninguna manera en particular, solo de la forma que te resulte más cómoda. Mientras respiras, concentra tu atención en tu interior. Deberías sentir una chispa de calor en tu centro. ¿Lo sientes? Asiente con la cabeza si lo sientes bien. Concéntrate en esa chispa. Siente cómo su calor se extiende lentamente por tu cuerpo. Si un pensamiento disperso te invade la mente, no hay problema. Simplemente reconócelo como lo que es, un pensamiento, y déjalo pasar. No intentes forzarlo, simplemente déjalo pasar y vuelve a concentrarte en esa chispa. Concéntrate en ella un momento. Examina cómo se siente, con qué sientes que se conecta, cómo te hace sentir tu conciencia de ella. Shiro se quedó en silencio durante 3 minutos esta vez. Ahora, quiero que actives tu aura mientras te concentras en esa chispa. Shiro sonrió levemente al ver cómo Jaune arqueaba las cejas. Esa pequeña chispa ahora está en todas partes, ¿verdad? Es más como un fuego que te llena todo el cuerpo. Esa es tu aura, lo que sientes, Jaune. Tu alma. Esta es la fuente de tu vida manifestada para convertirse en tu poder. Cuanto más fuerte sea tu alma, más fuerte será tu aura. Y ahora, mantén la postura así. Con tu aura aún activa, quiero que la sientas. Palpa sus bordes. Observa cómo envuelve tu cuerpo y potencia tus capacidades. Siente todos los cambios. Simplemente deja que tu mente se sumerja en ello. Si tu mente divaga, lo cual ocurrirá, simplemente reconoce el pensamiento tal como es y vuelve a concentrarte. Shiro dejó que Jaune meditara durante casi 10 minutos y solo la detuvo cuando la inquietud del otro chico alcanzó cierto nivel. Bien. Ahora quiero que dejes de concentrarte. Deja que tu mente vaya a donde quiera. Piensa en lo que quiera pensar. Presta atención a cualquier sentimiento que desee. Simplemente déjala hacer lo que quiera. Pasaron 10 segundos. Ahora vuelve a concentrarte mientras te vuelves más consciente del peso de tu cuerpo en el suelo, de los sonidos y las sensaciones que te rodean. Cuando estés listo, quiero que abras los ojos suavemente. Y bien. ¿Cómo te sientes? Tómate un momento, si quieres. Me siento mejor. Más relajado. Un poco somnoliento. Bien. ¿Y tu aura? ¿Aún la sientes? Algo así. Sé que está ahí y parece que lo presiento, pero no lo sé con certeza. Está bien. ¿Era tu primera vez meditando? Sí. Nunca había hecho algo así. Pensé que era algo que esos artistas marciales súper serios hacían todo el tiempo para, no sé, flotar o algo así. Shiro rió levemente. Algunos lo usan para algo así, claro, pero es mucho más sencillo de lo que la mayoría cree. En fin, lo hiciste muy bien para ser tu primera vez. Seguiremos así hasta que puedas sentir tu aura sin tener que concentrarte en ella. O al menos no demasiado. Puedes reunirte conmigo mañana por la mañana media hora antes de nuestro desayuno habitual. Es muy temprano, pero seguro. ¿Haremos esto entonces? Así es. Quiero intentar que llegues a ese punto antes de que acabe el día. Parece mucho trabajo, pero me apunto. Bueno, voy a comer algo. Gracias de nuevo por la ayuda.
No hay problema, Jaune. El sábado por la noche, Shiro y Jaune volvieron a meditar en la habitación de Shirou. Era la cuarta sesión del día y el progreso de Jaune había sido prometedor. Para la segunda sesión, ya podía sentir su aura sin concentración activa, y ahora estaban a punto de expandirla para envolver a Cross y a Morse o cualquier otra cosa que tocara. Quiero que imagines tu espada, dijo Shirou con voz tranquila mientras guiaba a Jaune en el ejercicio. Intenta imaginar cada detalle. Una vez que esa imagen esté bien grabada en tu mente, imagínate empuñándola. Ahora piensa en la espada no como una herramienta, sino como parte de ti. Es una extensión de ti mismo, incapaz de hacer lo que tú no puedes. No te da poder. No te otorga poderes. Eres tú, ni más ni menos. Ahora deja que el calor de tu aura te envuelva por completo. Esa espada es igual que cualquier otra parte de tu cuerpo, y si no está protegida, tú no estás completamente protegido. Cuando estés listo, abre los ojos. Pasó un minuto entero antes de que Jaune finalmente abriera los ojos. Creo que lo tengo, dijo, pero ¿cómo podemos comprobarlo? Tranquilo, dijo Shirou, levantándose e indicándole a Jaune que hiciera lo mismo. Yo lo atacaré. Mantén la espada lista para bloquear un golpe por encima de la cabeza. La postura que adoptó Jaune era débil y llena de agujeros, pero serviría. Ahora quédate quieto. Shirou descargó su espada negra sobre Cross y Morse y observó cómo Jaune apenas lograba mantener la guardia a pesar de que Shirou no se esforzaba demasiado. ¿Sentiste algo? Sí, sentí como si algo me abandonara. Mi aura ya no está tan llena. Perfecto. Lo tienes. Muy bien. Dijo Jaune, levantando el puño. ¿Entonces podemos empezar con la fruta? No, dijo Shirou casualmente mientras envainaba su espada y la guardaba. La expresión de Jaune pasó de la emoción a la desilusión tan rápido que Shirou se sorprendió de no lesionarse. ¿Pero por qué? Porque no me corresponde. Te ayudé a llegar hasta aquí porque eres mi amigo, pero si quieres llegar más lejos, necesitas buscar a alguien más. Pero no hay nadie más. Ren sigue trabajando con Nora. Entonces pregúntale a Pirra. Ya te dije por qué no puedo pedírselo a Pirra. Es simplemente increíble. Es mucho mejor de lo que yo jamás seré. No puedo hundirla pidiéndole que me levante. Ahí es donde te equivocas, Jaune. Pirra es tu compañera, ¿verdad? Eso significa que, al menos durante los próximos 4 años, estará contigo pase lo que pase. Razón de más para no molestarla. Claro, es mi ideal como cazadora, pero está muy lejos. Puedo mirarla y admirarla cuanto quiera, pero no puedo hacer nada más. Shirou miró a un lado y se mordió el labio mientras luchaba consigo mismo. Finalmente, su deseo de ayudar a los demás triunfó. Escucha, Jaune, te voy a contar algunas cosas, ¿de acuerdo? Ante la mirada confusa de Jaune, Shirou se acercó a la cama y se sentó pesadamente antes de señalar la silla. Una vez que Jaune se sentó, Shirou comenzó. ¿Quieres saber dónde aprendí esgrima? No sé qué tiene esto que ver con nada, pero seguro. Bueno, aprendí un poco de mi padre antes de que muriera. Luego aprendí mucho de alguien a quien consideraba mi hermana mayor. No tenía experiencia real en combate, pero era increíblemente buena en Kendo, y eso fue lo que me enseñó. Aprendí muchas cosas importantes de ella, pero quien realmente me enseñó a luchar fue otra persona. Me has visto pelear en algunas de nuestras clases, ¿verdad? Bueno, mi estilo de lucha es solo una pálida imitación del suyo. Había una chica que era, mi Pirra, supongo. De repente llegó a mi vida y lo cambió todo. Era una maestra horrible, pero entrenaba conmigo durante horas todos los días para que pudiera aprender de ella y mejorar. Era realmente increíble. Nunca antes había visto a alguien tan hábil con la espada y nunca he visto a alguien tan bueno desde entonces. Su técnica era impecable, sus ataques eran tan rápidos como un huracán furioso y su poder era como un rayo perdido. Aunque era bastante bueno al principio y a pesar de todo el progreso que hice, ni siquiera estuve cerca de asestarle un golpe. Era mi ideal en muchos sentidos, pero nunca me acerqué lo suficiente como para estar a su lado. Bueno, ¿quién es ella? Suena increíble. ¿La conozco? Está aquí. Está muerta. Lleva ya un tiempo. Y no sabías de ella.
Nadie aquí la conoce. La expresión de Jaune decayó mientras veía a su amigo luchar por contener sus emociones. Nunca había visto a Shirou con una expresión que no fuera una leve sonrisa o preocupación, pero ahora que se había quitado la máscara, podía ver las fracturas. Podía ver el inmenso dolor y la tristeza en los ojos de su amigo y, en un instante de comprensión, supo que había mucho más en esta historia de lo que dejaba entrever. Oh, lo siento. No insistió. No podía insistir. Si había algo que Jaune no quería hacer, era causar dolor a los demás, y su amigo ya había experimentado suficiente de eso durante varias vidas. No pasa nada. No podía saberlo. En fin, estaba tan distante de mí el día que murió como el día que llegó a mi vida. Incluso ahora, no estoy más cerca de ella. Pero sigo persiguiéndola. Siempre la perseguiré. Sé que nunca seré lo suficientemente bueno para estar a su lado, pero sigo persiguiéndola. Porque no puedo hacer menos. Aprende de Pirra, Jaune. Habla con ella. Ábrete a ella. No le tengas miedo. Puede que sea un ideal lejano para ti, tan lejos como Remnan lo está del sol, pero no dejes que eso te detenga. Y, sobre todo, recuerda que es humana, igual que tú. Por muy hábil que sea en todo, sigue siendo humana, igual que tú. Acércate a ella y estoy seguro de que te corresponderá como me correspondió a mí. Jaune guardó silencio un largo rato después de que Shirou terminara, absorbiéndolo todo. La carga emocional se densaba en el aire mientras repasaba una y otra vez las palabras de su amigo. Era obvio, incluso para él, que Shirou y aquella mujer habían sido muy cercanos antes de morir. Esta mujer había sido su ideal y la había perseguido con todas sus fuerzas. Aunque desconocía la naturaleza exacta de su relación, le daba que pensar. ¿Podría algún día ser tan cercano a Pirra como Shirou parecía haber sido con aquella mujer? Era imposible que pudiera ser tan bueno como ella en combate, pero tal vez, solo tal vez, pudiera apoyarla de otras maneras como amigo. Incluso como compañero. Jaune recordó la semana pasada, cuando se preparaban para el examen de ingreso. En aquel entonces, Shirou había dicho que no necesitaba ser tan bueno como Pirra para ser un buen compañero. Ruby había dicho que un buen compañero podía compensar las debilidades del equipo. Pirra había dicho sin rodeos que sería un buen compañero. Era una idea absurda, por mucho que lo pensara, pero le atraía profundamente. Se sintió atraído hacia ella. Por primera vez en su vida, Jaune sintió que tenía que hacer algo. Tienes razón, dijo Jaune finalmente. Gracias, Shirou. Por todo. Voy a hablar con Pirra. Shirou le sonrió a su amigo. De nada, Jaune. Buena suerte. Cuando la puerta de su habitación se cerró con un clic y supo que estaba solo, Shirou dejó escapar un largo suspiro y se recostó contra la pared. Con los ojos cerrados, dejó que su mente se perdiera en el artefacto que allí se encontraba. La única prueba física de su existencia que no era una falsificación hecha de prana. El objeto que lo había salvado una y otra vez y que servía como su vínculo innegable con ella. Un objeto que lo había acompañado durante tanto tiempo que su cuerpo lo conocía a un nivel superior al de cualquier otro. Vibró al contacto con su mente. Shirou le inyectó un poco de su prana y sintió su calor irradiar hacia afuera, consumiéndolo por completo. Esta era su guía, la vara con la que medía su vida. Mientras reaccionara de esa manera, sabía que iba por buen camino. Sabía que nunca podría estar a la altura de ella, quien antes la había dominado, pero aún así se conformaba con que lo guiara. Claro que, en el fondo de su alma, le decía que tal vez su juicio no era acertado. Quizás reaccionaría así sin importar los pecados que cometiera. Después de todo, la funda todavía reaccionaba de esa manera a pesar de que su amado saber, que había sido su dueño anterior, había sido asesinado por sus propias manos. Jaune se quedó afuera de la habitación de su equipo, intentando calmar su corazón acelerado. Si bien ya había decidido seguir el consejo de Shirou, la realidad era que primero debía armarse de valor para pedir ayuda. No es que temiera el rechazo en este caso, sino que pedir ayuda a Pirra, dado todo, era muy difícil. Tragándose sus dudas, Jaune abrió la puerta de la habitación de su equipo. Por fortuna, Pirra era la única en la habitación en ese momento.
Ren y Nora estaban en otro lugar, practicando precisamente la habilidad con la que Jaune necesitaba ayuda. Hola, Jaune, dijo Pirra con una sonrisa mientras levantaba la vista del libro que estaba leyendo. No ha tardado mucho. ¿Todo bien? Sí, todo está bastante bien. Oye, escucha, Pirra, ¿puedo pedirte un favor? Claro, Jaune, lo que sea, dijo Pirra mientras dejaba el libro y se sentaba en la cama para mirarlo. ¿Te importaría ayudarme con el asunto de la fruta? El ejercicio que nos asignó el profesor Port. Claro, pero pensé que Chirou te estaba ayudando. ¿Sí? O, mejor dicho, lo era. Me ayudó a llegar a la línea de salida. Verás, no tenía ni idea de cómo usar mi aura, así que él me ayudó a llegar tan lejos. ¿Por qué se detuvo allí? Verás, hablamos de algunas cosas y acabo de darme cuenta de que, preferiría, que me, entrenaras, si no te importa, dijo Jaune mientras arrastraba los pies nerviosamente. No importa si no. Lo entendería. Seguro que estás muy ocupado con otras cosas. Pirra parpadeó sorprendida por unos instantes antes de sonreírle a su líder. Claro, Jaune. Estaré encantada de ayudarte. Vamos, salgamos. Las ramitas y los palos funcionan bien para este ejercicio. ¿Por qué no usar fruta? Bueno, para empezar, Nora y Ren están practicando en la cocina de este piso. Y para segundo, dada su reacción en la clase de ayer, estoy bastante seguro de que Chirou se moriría del susto si desperdiciáramos demasiada comida. Jaune se rió entre dientes. Sí, probablemente tengas razón. Mientras la pareja se enfrascaba en una conversación informal al salir, Jaune no pudo evitar revivir su conversación con Chirou una última vez. No tenía ni idea de qué le había pasado a esa chica de la que había hablado con tanto cariño, pero de una cosa estaba absolutamente seguro. Ya no tendría miedo. Perseguiría su ideal con todas sus fuerzas y no se detendría, pasara lo que pasara. Cuanto más atención prestaba a Pirra, en lugar de descartarla por ser tan lejana que no merecía la pena considerarla, más empezaba a ver más allá de la imagen que mostraba al mundo. Los destellos eran infinitesimalmente pequeños y tan breves que eran casi imposibles de notar, pero él los notaba cada vez más. No tenía ni idea de qué significaban esas pequeñas grietas, pero se convertiría en un compañero en el que ella podría confiar. Eso se lo juró. Oye, Pirra, preguntó Jaune, rompiendo el silencio que los había invadido mientras caminaban hacia un grupo de árboles. Sí, Jaune. Gracias. Por todo. Como siempre, muchas gracias a todos los que me han marcado como favoritos, seguido y, especialmente, reseñado. Y ahora la verdad ha salido a la luz. Por si no lo sabían, la misteriosa mujer a la que Chirou se refería en su narración de los capítulos anteriores era saber. El hecho de que Chirou la matara debería ser muy revelador para quienes conocen la novela visual original. Solo quiero aclarar una vez más que este Chirou no siguió una ruta exacta. Su guerra del Santo Grial fue un poco diferente. Ahora que esto ha sido revelado, finalmente puedo señalar que el atuendo de cazador de Chirou, esa armadura que usa, está basado en el prototipo Arthur. Él lo solicitó así cuando Ozpin se lo pidió para honrar la memoria de saber. Por último, Azunomake. Debería haberlo publicado con el último capítulo, pero casi lo olvidé. Omake 3 que hay en un nombre después de B1C5. Oye, Chirou, ¿tienes un momento? Preguntó Ruby Rose un día mientras todos se dirigían a almorzar. Claro. ¿Qué necesitas? Bueno, estaba pensando en las armas de todos y me di cuenta de que nunca me dijiste el nombre de la tuya. Eso es porque no tiene uno. Ruby miró a Chirou como si acabara de soltar una de las locas teorías de Nora. ¿Cómo que no tiene nombre? Simplemente no tiene ninguno. ¿Quieres decir que no le pusiste nombre cuando lo diseñaste? No lo diseñé. Fue un regalo que me dieron y su diseño se basó en mis habilidades. Bueno, la persona que lo hizo le puso un nombre. Si lo hicieron, no me lo dijeron. Honestamente, ni siquiera podría decirte quién lo hizo. ¿Cómo es posible que tu arma no tenga nombre? Sinceramente, no veo por qué esto es tan importante. Ante eso, Ruby se burló y pareció desconcertada. Es lo más importante. Tu arma refleja quién eres. Su nombre es tan importante como el tuyo.
Las palabras de Ruby le recordaron a Shirou los fantasmas nobles y cómo eran parte integral de la identidad de un espíritu heroico. Quizás, admitió Shirou, pero sigo sin verlo. Que Crescent Rose tenga ese nombre puede ser importante para ti, pero que mi arco espada no tenga nombre me viene de maravilla. Ruby parecía profundamente preocupada mientras se mordía el labio inferior, pero continuó antes de que Shirou pudiera decir nada más. Bueno, ¿qué hay de tu oleada de alma? Tienes un nombre para eso, ¿verdad? El mío se llama Ley de las Hadas. Era evidente que Ruby buscaba algo casi desesperadamente, pero Shirou no tenía ni idea de qué, así que siguió adelante. La verdad es que no le he dado mucha importancia a ese concepto desde que lo descubrí. Desde luego, no tengo un nombre para ello. Ruby miró a Shirou a los ojos un buen rato, visiblemente preocupada. Incómodo, Shirou estaba a punto de hablar cuando Ruby se le adelantó una vez más. Bueno, deberíamos ir a comer. Gracias por avisarme, Shirou. No hay problema. Fate X Ruby. Restos del destino, capítulo 7. Haune y Shirou se encontraban uno frente al otro con sus uniformes de combate, con las armas preparadas. Habían pasado 3 semanas desde el inicio del curso escolar y, para la clase de hoy, la profesora Godwitch decidió que 2 estudiantes entrenaran para demostrar el procedimiento correcto de un vuelo oficial. Para facilitarlo, la clase se trasladó al auditorio y los 2 chicos subieron al escenario, bajo un foco que los iluminaba dramáticamente. Haune se encontraba en una postura defensiva muy aproximada, solo un poco mejor que al principio, mientras que Shirou adoptaba la postura inicial de Kendo. Haune jadeaba ligeramente, ya bastante agotado por la pelea hasta el momento, mientras que Shirou no había sudado ni una gota. Esta pelea había sido increíblemente desigual, para sorpresa de nadie. La habilidad de Haune con la espada era prácticamente inexistente, mientras que Shirou era uno de los mejores luchadores de la clase. Muchos estudiantes se preguntaban qué habría pensado la profesora Godwitch al elegir a los combatientes, y Shirou tuvo que admitir que él estaba entre ellos. Entonces empezaron a pelear y Shirou tuvo que revisar rápidamente su cálculo. No estaba seguro de si la profesora Godwitch tenía alguna habilidad que le diera una pista, pero pronto descubrió que su amigo, a pesar de su casi total incapacidad para el combate, poseía defensas increíbles o reservas de aura absurdamente grandes. Incluso cuando empezó a atacar con toda su fuerza, ningún golpe hacía que el indicador de aura de Haune, en la gran pantalla al fondo de la sala, se moviera. Por eso, y porque Haune se estaba adaptando al kendo de Shirou a buen ritmo, la pelea se había prolongado mucho más de lo esperado. Incluso después de 15 minutos de lucha, el aura de Haune solo se había reducido a la mitad y necesitaba bajar a un cuarto para terminar el duelo. Tras haber luchado a la defensiva la mayor parte del tiempo, Shirou decidió pasar a la ofensiva para terminar el combate antes de que terminara la clase. Pasando de una postura de kendo a una de kenjutsu general, no basada en ningún estilo específico, pero con fuertes influencias del kendo, Shirou cargó contra su amigo y ejecutó una rápida serie de golpes. El primero apartó su escudo, el segundo su espada que había subido para contraatacar, el tercero fue una estocada en medio de su clavícula, el cuarto un corte ascendente a su barbilla, el quinto un corte descendente a su rostro, el sexto un corte diagonal ascendente a su cadera derecha, y el último una estocada a su plexo solar que lo dejó sin aire y lo empujó hacia atrás. Todo eso entregado con toda su fuerza y un vistazo rápido reveló que solo había eliminado otro 10% del aura de Haune. Respirando hondo, Shirou volvió a centrarse en Haune, quien se tambaleaba al ponerse de pie, y consideró sus opciones. Tenemos 2 opciones, dijo Shirou. O seguimos así hasta que te pongas en números rojos o te rindes y ahorras tiempo a todos. ¿Puedo hacerlo?, preguntó Haune, bajando completamente la guardia por la sorpresa. Sí, puedes, dijo la profesora Godwitch desde un costado, con una expresión tan ilegible como siempre. Sí, lo haré, dijo Haune mientras se dejaba caer sobre su espalda. Muy bien, dijo la profesora Godwitch mientras usaba su pergamino para encender las luces. Shirou envainó su espada antes de acercarse a Haune y ayudarlo a levantarse. Como acaban de presenciar, el señor Ark se ha rendido. En este punto, el combate está decidido.
Alternativamente, si la lucha hubiera continuado y el aura del Sr. Ark hubiera caído al rojo, un árbitro podría suspender el combate, ya que el Sr. Ark ya no estaría en condiciones para un duelo de torneo. Siempre es fundamental que estés al tanto de tus reservas de aura durante una pelea, ya sea un duelo de cualquier tipo o una batalla contra las fuerzas de Grimm. Idealmente, deberías poder percibir tus propios niveles de aura y juzgarlos de esa manera, pero hasta entonces, puedes consultar la aplicación para tus pergaminos. Esta aplicación no solo mostrará tu propio nivel de aura, sino también los de tus compañeros de equipo. Puedes configurarla para que muestre a cualquier persona, hasta 6 personas aparte de ti, siempre que su pergamino con esta aplicación esté disponible para sincronizarse con el tuyo. Para mayor comodidad, tus compañeros de equipo ya están registrados. Saber cuánta aura te queda es una habilidad invaluable, y poder verificar el estado de tus compañeros lo es aún más. Recuerda que debes desviar la atención de tu oponente para revisar tu pergamino, así que hazlo solo si no estás en peligro inmediato. Un último anuncio antes de que terminen las clases. El Festival Vital está a solo unos meses. No tardarán en llegar a Vale estudiantes de otros reinos, así que sigan practicando. Quienes decidan competir en el torneo de combate representarán a todo Vale. Justo cuando la profesora Godwitch terminó, sonó la campana, anunciando el fin de la clase. Mientras los estudiantes empezaban a salir, Pyrrha no pudo evitar notar las risitas del equipo CRDL, que se burlaban de la actuación de Jaune. Estuvo a punto de atacarlos en ese mismo instante, con la esperanza de callarlos antes de que su líder los oyera, pero la triste sonrisa en el rostro de Jaune le indicó que era demasiado tarde. Jaune sabía tan bien como cualquiera que Shiro era uno de los mejores luchadores de la clase y que no había vergüenza en perder contra él. Entonces, ¿por qué parecía tan derrotado? Mientras Shiro comía lentamente, escuchando a medias el sueño descabellado del que Nora hablaba y que insistía en que era real, contempló a cierto hombre rubio que estaba al otro extremo de la mesa, moviendo la comida por la bandeja con el tenedor. Si bien era una innegable violación de la privacidad, Shiro no podía evitar conocer prácticamente todos los pensamientos y emociones de Jaune gracias a un Limited Blade Works, y no actuar en consecuencia era doloroso. No era como la situación de Weiss, donde no podía hacer nada útil con su conocimiento. No, el problema de Jaune era mucho más fácil de abordar, pero hacerlo de la manera más beneficiosa y sin revelar su conocimiento resultaba mucho más difícil. El problema de Jaune era simplemente que sentía que su crecimiento era insuficiente. Incluso después de 3 semanas, solo estaba ligeramente mejor que al principio del año escolar. Sus calificaciones académicas eran aprobatorias, pero eso no significaba mucho considerando que la mayoría de las clases incluían aspectos físicos, que casi siempre reprobaba. La sesión de entrenamiento que acababa de tener con Shiro solo agravó su problema. De hecho, la existencia continua de Shiro parecía agravar el problema, que, a su vez, era el gran problema para Shiro. El líder de JNPR estaba muy agradecido por la ayuda de su amigo sin equipo, pero toda esa ayuda solo lo hacía sentir como una carga. Shiro salió de sus pensamientos cuando Pyrrha, al percatarse finalmente del estado emocional de su líder, habló. «Jaune, ¿estás bien?» Jaune se volvió hacia Pyrrha sobresaltado. «¿Eh? Ah, ¿sí? ¿Por qué?» «Es solo que pareces un poco raro», dijo Ruby. Los demás miembros de JNPR y Ruby, al notar el giro de la conversación, centraron su atención en Jaune. «Chicos, estoy bien. En serio. Miren». El pulgar hacia arriba y la risa de Jaune eran tan falsos como nunca antes. Al notar que nadie le creía, Jaune se devanó los sesos buscando algo que decir cuando un alboroto a sus espaldas le llamó la atención. Todos voltearon a ver al equipo CRDL de pie alrededor de una chica fauno con orejas de conejo marrones, burlándose de ella por su raza. No era la primera vez que Shiro notaba distraídamente cómo mucha gente en su mundo se volvería loca al descubrir que existía una realidad donde existían chicas con adorables rasgos animales. «Jaune, Cardin te ha estado molestando desde la primera semana de clases», dijo Pyrrha, atribuyendo erróneamente el origen de los problemas de su líder. Jaune se aprovechó del error. «¿Quién? Cardin Winchester».
No, solo le gusta hacer el tonto. Ya sabes, bromear. Es un matón, dijo Ruby, escupiendo la última palabra como un epíteto particularmente vil. Jaune se burló. Oh, por favor. Dime una sola vez que me haya acosado. Hubo una ocasión en que te hizo dejar caer tus libros en el pasillo, dijo Blake. Y esa vez hizo que tu escudo quedara atrapado en la puerta, agregó Jan. Y aquella vez te metió en uno de los compartimentos propulsados por cohetes y lo lanzó, continuó Ren. Shirou tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para no darse un golpe en la frente al recordar que esas cosas existían y que él tenía una. Y esa vez te bajó los pantalones al salir de clase, añadió Ace. Y esa vez te arrojó la bandeja en la cara, dijo Ruby. Y esa vez, Nora fue detenida por Jaune golpeando sus manos sobre la mesa. Lo entiendo. Cardin es un matón. Jaune, si alguna vez necesitas ayuda, puedes pedirla, dijo Pirra. La expresión de Jaune oscilaba entre la esperanza y el desaliento cuando Nora se levantó de repente y anunció su plan con una sonrisa no del todo sensata. Oh. Le romperemos las piernas. Chicos, de verdad, está bien. Además, no es que solo sea un idiota conmigo, es un idiota con todos. Como si fuera una señal, las risas de CRDL se hicieron más fuertes y se entremezclaron con gritos de dolor. Cardin, ya no contento con burlarse de ella, comenzó a jalarle las orejas con bastante violencia. Shiro estaba en acción antes de que su cerebro registrara completamente lo que había visto. Terace, adelante. Shiro agarró el tenedor de Jan, que estaba a su lado, y proyectó una cuchara y un cuchillo de mantequilla para acompañarlos antes de lanzar los tres a la vez con precisión milimétrica. Las púas del tenedor, fortalecidas por el prana y sin el bloqueo del aura, perforaron fácilmente la muñeca de Cardin, obligándolo a soltarse. Su grito de dolor se apagó en su garganta cuando la cuchara impactó contra su mandíbula. La fuerza del proyectil lo hizo girar ligeramente. Eso dejó la base de su cuello expuesta al cuchillo de mantequilla que estaba a un instante de distancia, y el cuchillo proyectado impactó con precisión, dejándolo inconsciente. Los equipos Ruby y JNPR, junto con la chica Faunus y los restos del equipo CRDL, se quedaron atónitos, intentando procesar lo sucedido. Ruby, Ren y Pirra, de los primeros en recuperar la compostura, comenzaron a girarse hacia Shirou, pero el pelirrojo saltó de su asiento y los atravesó, junto con la mesa. Las figuras familiares de Kanzo y Bakuya le vinieron a la mente casi automáticamente mientras se concentraba en los demás, y solo el hecho de que explicarlos sería demasiado tedioso y que mutilar gravemente al equipo CRDL, aunque inmensamente satisfactorio, no le haría ganar puntos, lo detuvo. Incluso con esos pensamientos, cuando sintió una mano apretándose sobre su hombro izquierdo, Shiro estaba a mitad de proyectarlos cuando una voz, tranquila, frívola e increíblemente peligrosa, lo detuvo. Gracias por la ayuda, pero ya lo tengo controlado. La voz provenía de una mujer bastante alta que vestía un uniforme de beacon. Incluso con ese atuendo, algo soso, aunque impecable, dejaba claro que era una mujer de alta costura y estándares aún más altos. Ni un solo mechón de su cabello castaño estaba fuera de lugar mientras caminaba hacia la mesa con pasos que parecían planificados a propósito para resaltar cada gramo de belleza y clase que poseía. Era evidente que poseía tal carisma que siempre llamaba la atención con su simple existencia, y era igualmente evidente que disfrutaba siendo el centro de atención. Velvet, cariño, ¿estás bien?, le preguntó al atónito fauno con voz dulce y gentil. La recién identificada Velvet asintió con cierta torpeza, mirando a la otra chica un momento antes de volver su mirada atónita a Shirou. Bien, dijo. A pesar de su amabilidad y gentileza, su voz transmitía una sensación de peligro tan latente al cambiar de destinatario que incluso Shirou se estremeció a pesar de no ser el objetivo. Veo que ya se han encargado de su glorioso líder, pero ¿qué hay de ustedes tres? ¿Qué creen que debería hacer con ustedes? ¿Nos vamos?, gritó uno de ellos esperanzado. La chica tarareó pensativa por un momento antes de aplastar sin piedad esa esperanza. No lo creo. El mundo ya está bastante sucio y no necesita más basura que lo ensucie. No creo que a nadie le importe si saco un poco. No llevaba ningún arma.
No podía ser, ya que, salvo en circunstancias especiales, estaba prohibido que los estudiantes llevaran armas en el edificio principal de la escuela. Las clases que requerían armas siempre se impartían en uno de los edificios anexos o incluso en el exterior. No había hechicería en juego, de eso Shiro estaba seguro. Ni siquiera estaba adoptando una postura de combate. Simplemente levantaba lentamente la mano derecha, pero esa acción llenó de una sensación de peligro tan abrumadora a quienes la vieron y eran capaces de comprender tales cosas, que bien podría haber sacado un lanzacohetes. La sensación se desvaneció al instante cuando Velvet se levantó de un salto y agarró el brazo de su compañera. Tranquila, Coco. De verdad. Estoy bien. Coco observó a Velvet un momento antes de sonreír con normalidad y sentarse con gracia en la mesa frente a ella. De verdad tienes que aprender a defenderte, Velvet, dijo Coco cruzando las piernas. Les dirigió una mirada fría a los miembros del equipo CRDL, que estaban paralizados, antes de despedirlos con un gesto. Y bien. Vamos. Fuera de mi vista. Volviendo a la vida, los miembros del equipo CRDL que estaban de pie recogieron a su líder caído y se marcharon a toda prisa. Toda la cafetería permaneció en silencio sepulcral durante un largo rato antes de volver rápidamente a la normalidad. «Oye», dijo Coco, haciéndole un gesto a Shiro. «Ven un momento». Shiro asintió inmediatamente. «Continúa», le dijo Coco a Velvet mientras Shiro se sentaba junto a la carismática chica. Gracias por detenerlo», dijo Velvet, sonrojándose por razones que Shiro no pudo determinar. «No hay problema», dijo Shiro, negándole la palabra. «Lleva un tiempo acosando a un amigo mío. Lamento no haber intervenido antes. ¿Estás segura de que estás bien?» «Estoy bien, de verdad», dijo Velvet, un poco conmovida por la preocupación. Se frotó suavemente la base de la oreja de conejo que le habían arrancado mientras continuaba. «Solo me duele un poco, eso es todo». «Me alegro», dijo Shiro con una sonrisa brillante y aliviada que hizo que Velvet se girara para no ver el brillante rubor que envolvía su rostro. Coco, sin embargo, lo notó. «¿Cómo te llamas, héroe? Eres de primer año, ¿verdad?» «Así es», asintió Shiro. «Me llamo Emilia Shiro, pero por favor, llámame Shiro. Soy Coco Adele y ella es Velvet Escarlatina. Formamos parte del equipo Cofe, y resulta que Velvet es mi pareja, así que gracias por ayudarla». De nuevo, no hubo problema. «En cuanto a mí, no tengo afiliación. No tengo socio ni equipo». «Eso significa que no tienes planes para el próximo viernes, ¿verdad?» Por alguna razón, Shiro presentía peligro, pero no sabía por qué. «No, nada en particular». «¿Por qué preguntas?» «Bueno, es que Velvet y yo íbamos a salir a divertirnos un poco en Valley y, como agradecimiento, quiero invitarte». «Oh, no, no podía entrometerme. No fue nada, en realidad. Desde luego, nada por lo que necesite una recompensa». «Tonterías», dijo Coco con una sonrisa. Su sonrisa se amplió aún más al ver que Velvet la miraba con incredulidad. «No serás una intrusa si te invito, y una buena acción merece otra. Salvaste a mi compañero, así que ahora tenemos una deuda contigo y creo en saldar la mía». Shiro suspiró. Esa fuerza de carácter que no aceptaba nada que no fuera lo que querían le recordaba a Tosaka Rin, y por eso asumió que, al igual que Tosaka, intentar discutir con Coco sería inútil. «De acuerdo. Supongo que puedo ir». «Genial. Nos vemos en el muelle el próximo viernes a las 4 p.m. ¿entendido?» «Entendido». «Bueno, debería volver a almorzar antes de que suene la campana. Fue un placer conocerlos a ambos». «Igualmente», dijo Velvet mientras saludaba a Shiro que se retiraba. «¿Qué demonios, Shiro?», dijo Jan cuando el pelirrojo regresó a su asiento. «El acoso es una cosa. La agresión es otra», dijo Shiro mientras seguía comiendo. Notó que Blake lo miraba fijamente, pero decidió ignorarla por el momento. «No digo que lo que hiciste estuviera mal, es solo que, vaya. No creo que Cardin vaya a meterse con nadie por un tiempo». «En realidad, ese podría no ser el caso», dijo Blake, con su mirada todavía fija en Shiro. «¿Qué te hace decir eso?», preguntó Ruby. «En general, los abusadores son lo que son porque buscan algo.
Poder, control y respeto temeroso son las cosas más comunes. Las acciones de Shirou podrían destruir sus delirios y hacerle reconsiderar, o empeorar aún más para intentar compensarlo. Tiene razón, por desgracia, dijo Shirou con el ceño fruncido al recordar a cierto monstruo de pelo azul. Conozco a los de su tipo. Con suerte, se acabará todo, pero mi suerte es bastante voluble, así que lo dudo mucho. De cualquier manera, dijo Blake, fue bueno lo que hiciste. No se ve a mucha gente defender a los fauno de esa manera. Shirou se encogió de hombros mientras tomaba un sorbo de té. La verdad es que ni siquiera pensé en eso en ese momento. Vi que atacaban a alguien y actué. Ni siquiera pensé en la raza de Velvet. Blake miró a Shirou un momento más. La mirada en sus ojos era una mezcla de cautela y cálculo, y algo más que no pudo identificar. Luego volvió a su libro y Shirou volvió a su comida. Bueno, no te preocupes, Jaune. Aunque Cardin empeore, lo detendremos antes de que se descontrole, dijo Pirra, dirigiendo su atención hacia donde estaba sentado Jaune, solo para descubrir que ya no estaba allí. Más tarde ese día, todos se encontraron en el aula del profesor Bartolomeu Oblek. A pesar de ser profesor y tener un doctorado, el hombre era un completo desastre. Su uniforme estaba arrugado, con volantes y apenas le quedaba bien puesto. Su cabello verde oscuro estaba completamente despeinado y peinado hacia atrás. Sus gafas redondas y opacas eran demasiado grandes y se le resbalaban constantemente por la nariz. Y bebía tanto café que nadie estaba completamente seguro de si poseía una supervelocidad como su semblante o si la constante ingesta de cafeína le permitía desplazarse a velocidades imposibles. A pesar de todo eso, también era innegablemente la persona más inteligente de Beacon, con la posible excepción del profesor Ospin. La lección de hoy. La historia de la revolución de los derechos de los fauno. ¿Sí? Sí, antes de la revolución de los derechos fauno, más conocida como la Guerra Fauno, la humanidad se empecinaba en centralizar la población fauno en la Casa de las Fieras. El profesor Oblek se acercó rápidamente al gran mapa de Remnant en la pared del fondo y señaló la Casa de las Fieras con un puntero de madera antes de dirigirse a su escritorio a tomar otro café. Shirou se preguntó distraídamente si su termo tendría un espacio plegado que albergara una cantidad infinita. Ahora, aunque esto les parezca historia antigua a muchos, es imperativo recordar que son eventos relativamente recientes. Las repercusiones del levantamiento aún son visibles. Ahora, es muy probable que muchos faunos de esta clase, y de hecho, de esta misma escuela, hayan sido subyugados o discriminados por su herencia. Que se sepa que esta escuela no tolerará, bajo ninguna circunstancia, tal comportamiento. Es por la ignorancia y el miedo de los humanos que los colmillos blancos existieron, y mucho menos que pasaron de ser un pacífico grupo de derechos faunos a terroristas con motivaciones políticas. Ahora, sigamos. ¿Quién de ustedes, jóvenes académicos, puede decirme cuál es, según muchos, el punto de inflexión del tercer año de la guerra? Sí, señorita Schne. La batalla en el Castillo Fuerte. Exclamó Ace con orgullo. Exactamente. ¿Y quién puede decirme qué ventaja tenían los faunos sobre las fuerzas del general Lagune? Cardin, que ya se había recuperado hacía tiempo, eligió ese momento para lanzar una pelota de papel a un jaune dormitando, por lo que Shirou eligió ese momento para interceptarla con una aguja proyectada, disfrazando el movimiento de lanzamiento como si levantara la mano. Sí, señor Emilia. Los faunos, especialmente los de ciertas subrazas, tienen una visión nocturna casi perfecta. Cuando el general Lagune intentó emboscar un campamento fauno mientras dormían, su ejército, mucho mayor, se vio rápidamente superado. Su desconocimiento de los rasgos faunos, junto con otros factores, provocó la derrota de su ejército y su rápida captura. ¡Excelente! Esa es precisamente la respuesta que buscaba. Ahora, sigamos. El profesor apareció frente al escritorio de Jaune y lo golpeó con el puntero. Jaune prácticamente dio un salto cuando el fuerte sonido lo despertó por completo. Me alegra que se una a nosotros, señor Ark, dijo el profesor Oblek secamente. Habla conmigo después de clase. Cardin se echó a reír histéricamente, solo para sobresaltarse cuando Oblek también se dirigió a él.
Y usted también, señor Winchester. Tras terminar la clase, el equipo JNPR, sin su líder, salió lentamente, pero Pyrrha se detuvo justo en la puerta. Vayan adelante, les dijo a sus compañeros. Esperaré a Jaune. Nora y Ren se miraron antes de mirar hacia el aula, donde Jaune y Cardin estaban frente al profesor Oblek, y luego de vuelta a Pyrrha, quien los observaba con una sonrisa ligeramente ansiosa. Presintiendo que algo privado estaba ocurriendo, asintieron antes de seguir su camino. Ustedes dos han tenido dificultades en mi clase desde el primer día. Les dijo el profesor Oblek a Jaune y Cardin mientras bebía otro sorbo de su termo. Ahora, no sé si es falta de interés o simplemente su terquedad, pero sea lo que sea, para allá. Han trabajado duro para entrar en esta escuela y solo aceptamos a los mejores, así que espero que lo demuestren. La historia es importante, caballeros. Si no pueden aprender de ella, están destinados a repetirla. Páginas 51 a 91. Quiero un ensayo en mi escritorio para la próxima clase. Ahora. Corran. Su artículo decía. El profesor Oblek desapareció en un instante, poco más que una mancha verde y blanca al pasar junto a Pyrrha, que lo esperaba. Jaune salió unos instantes después, pero cayó al suelo cuando Cardin le dio un fuerte puñetazo en el hombro. Mientras el matón reía y se alejaba, Pyrrha tuvo que contenerse para no desmantelarlo mientras ayudaba a su líder a levantarse. ¿Sabes? Le voy a romper las piernas. Jaune suspiró ante la declaración, lo que confundió a Pyrrha. Observó lo que podía ver de su rostro durante un largo rato, intentando descifrar qué lo preocupaba, cuando de repente le inspiró. Tengo una idea. Ven conmigo. Sin esperar respuesta, Pyrrha agarró el brazo de Jaune y lo arrastró. Tras unos minutos de caminata y una breve parada para ir al baño, Pyrrha condujo a Jaune a la azotea de su dormitorio. Esta azotea en particular era, en realidad, la del tercer piso, donde se encontraban los de primer año, ya que la del cuarto y último piso era inaccesible. El sol comenzaba a ponerse y la brisa era un poco fría, pero la vista de la torre central de Beacon era fantástica. Pyrrha, sé que lo estoy pasando mal, pero no estoy tan deprimido, dijo Jaune, abatido, mientras se asomaba por el borde del tejado. Pyrrha lo miró confundida un instante antes de que el significado de sus palabras la impactara como una apisonadora. No. Pyrrha corrió hacia Jaune y lo apartó del borde. No te traje aquí para eso. Jaune, sé que lo estás pasando mal en clase y que aún no eres el luchador más fuerte, así que, quiero ayudarte. ¿Qué? Podemos entrenar aquí después de clase donde nadie podrá molestarnos. ¿Crees que necesito ayuda? Preguntó Jaune con una voz que entrelazaba dolor y resignación. No. No me refería a eso. Pero lo acabas de decir. Jaune, todos necesitamos un empujoncito de vez en cuando. No te hace diferente del resto. Llegaste a Beacon. Eso dice mucho de lo que eres capaz. Jaune se apartó del rostro serio de Pyrrha y bajó la cabeza. Cuando habló, su voz estaba cargada de profundo odio. Te equivocas. No pertenezco aquí. ¡Qué cosa tan terrible! Claro que sí. Insistió Pyrrha, intentando dar un paso atrás para mirar a su líder a la cara. Jaune desestimó sus esfuerzos al darse la vuelta y estallar de ira. No, no lo hago. Jaune suspiró al ver la expresión de desconcierto y un rastro de dolor en el rostro de Pyrrha. En realidad no me aceptaron en Beacon, dijo mientras se daba la vuelta de nuevo, completamente avergonzado y sin querer ver su reacción. ¿Qué quieres decir? Jaune empezaba a derrumbarse. Mientras hablaba, sus palabras se aceleraban y su voz se hacía más aguda. No quería hablar, pero el peso de las mentiras que había cargado desde el principio le obligaba a pronunciarlas. Quería que todo siguiera igual, pero la naturaleza misma de la persona que lo respaldaba lo hacía imposible. O sea, no fui a la escuela de combate, no aprobé ningún examen, no me gané un lugar en esta academia. Mentí. Conseguí transcripciones falsas y mentí. Pyrrha estaba sumamente confundida. No era tanto que estuviera confundida, sino que simplemente se negaba a aceptar sus palabras. El Jaune que había conocido durante las últimas 3 semanas era un hombre amable, honesto y directo. Tenía algunas carencias, sí, pero las compensaba con su fortaleza y muchas otras.
Lo que le faltaba podía conseguirse fácilmente con tiempo y esfuerzo, y lo que tenía no podía conseguirse por mucho que otros se esforzaran. Tenía 1.000.000 de preguntas en la cabeza, pero solo una logró expresar. ¿Pero por qué? Porque esto es lo que siempre he querido ser. Mi padre, mi abuelo y su padre antes que él eran guerreros. Todos eran héroes. Yo también quería serlo. Simplemente nunca fui lo suficientemente bueno. Finalmente, logrando que su cuerpo le obedeciera, Pirra avanzó con cuidado y colocó la mano sobre el hombro de su líder. Entonces déjame ayudarte. Al sentir su toque, Jaune se tensó. Ante sus palabras, giró bruscamente, apartándole la mano de un golpe y estalló de nuevo. No quiero ayuda. No quiero ser la damisela en apuros. Quiero ser el héroe. Amarillo, yo, estoy harto de ser el adorable idiota atrapado en el árbol mientras sus amigos luchan por sus vidas. Estoy harto de hundir a todos los demás porque decidieron apiadarse de mí y ayudarme. ¿No lo entiendes? Si me ayudas, me recuperaré, claro, pero solo te estaré hundiendo. Venir aquí fue un error. Si no me hubiera metido en estas grandes ilusiones, Shiro habría sido tu compañero y los dos serían imparables. Podrías ser mucho más sin mi peso. Una vez más, las palabras de Jaune sacudieron el cerebro de Pirra, pero ella estaba hablando y actuando antes incluso de tener tiempo de pensar. Ahí es donde te equivocas, Jaune, dijo Pirra, extendiendo la mano y poniéndola suavemente sobre el brazo de su líder. No me estás hundiendo y ayudarte no es una carga para mí. No entiendes lo que significa tu amistad para mí. El efecto que tuviste en mí cuando viniste a pedirme ayuda hace 2 semanas. Te elegí como mi compañero, Jaune. Supe que quería estar en tu equipo desde el momento en que te vi en el discurso de iniciación. Vi en ti algo que sabía que necesitaba. ¿Qué fue? Preguntó Jaune, mientras su cerebro luchaba por seguir el ritmo. Te tenías. El rostro de Jaune empezó a sonrojarse, así que Pirra insistió. Mi vida no ha sido fácil. Claro, la fama y el dinero están muy bien, y no me importaba el entrenamiento casi constante, pero desde pequeña me habían considerado especial. Desde que tengo memoria, me decían que era mejor que todos, que tenía lo necesario para ser una de las mejores cazadoras de todos los tiempos, que era una genio sin precedentes capaz de todo. Pero había una cosa que nunca había podido hacer, por mucho que lo intentara: hacer amigos. Precisamente por mi talento y por todo este entrenamiento extra, todos me pusieron en un pedestal. Siempre me admiraban, pero nunca intentaron acercarse. Nunca intentaron conocerme de verdad, más allá de simplemente saber de mí. Pero tú eras diferente. Ni siquiera sabías de mí, e incluso cuando aprendiste, nada cambió realmente. Sé que me admiras, pero no me tratas como a un ídolo. Me tratas como a una persona. Eres mi amigo, Jaune. Mi primer y más grande amigo. Solo por ser tú, me das algo que siempre he deseado y, por eso, con gusto te ayudaré en todo lo que pueda. Nunca serás una carga para mí, Jaune. Gracias a ti, puedo ser mucho mejor que nunca. Podemos ser mucho mejores. Jaune miró a Pirra, completamente atónito y absorto. Las palabras que escuchaba eran tan incomprensibles que parecían hablar en un idioma extranjero, y aún así, su significado lo conmovió profundamente. Recordó su conversación con Shiro antes de ir a Pirra y las palabras del otro chico resonaban aún más verdaderas que antes. Entonces pronunció las palabras que finalmente lo destrozaron por completo. Tu lugar está aquí, Jaune. Con el equipo JNPR. Con el equipo Ruby. Con Shiro. Conmigo. Casi sin pensarlo, Jaune abrazó a Pirra con fuerza, aferrándose a ella como un hombre que se ahoga a un salvavidas, mientras sollozaba convulsivamente. Pirra se quedó paralizada por un instante, pero sus brazos rodearon rápidamente la espalda de su líder, sujetándolo con la misma fuerza. Para cuando finalmente se separaron, el sol ya se había puesto por completo y acordaron que comenzarían a entrenar mañana después de clase. Cuando Jaune y Pirra abandonaron la azotea, Cardin Winchester, sentado junto a la ventana de su habitación que estaba justo debajo de ellos, reflexionó sobre esta información y decidió qué hacer a continuación. N/A. Como siempre, muchísimas gracias a todos por las maravillosas reseñas.
El inicio de este capítulo fue un poco complicado de escribir. Terminé probando 3 o 4 versiones diferentes antes de decidirme por esta. En fin, no hay mucho más que decir, así que aquí está la versión final de este volumen. Omake 4 El camino al corazón. Antes de B1C7O. Ren. Buenos días. ¿Qué haces despierto tan temprano? Preguntó Shirou mientras entraba a la cocina del tercer piso para empezar a desayunar. Hay algo que quería pedirte. Un favor, en realidad, respondió Ren, con un lenguaje corporal inusualmente nervioso. Cualquier cosa. ¿Crees que podrías enseñarme a cocinar? Preguntó Ren, mirándolo a los ojos solo brevemente. Shirou se debatía entre la diversión y la preocupación. Ren solía ser tan tranquilo y controlado, que rara vez mostraba emoción alguna, salvo la divertida exasperación ante las travesuras de Nora. Verlo no solo nervioso, sino también demostrándolo descaradamente, era más que extraño, como mínimo. Claro. ¿Qué te hizo interesarte en aprender, si no te importa que pregunte? Oh, no es nada, la verdad. Siempre he sido bastante buena cocinera, pero últimamente, esto es bastante vergonzoso, la verdad. No tienes que decírmelo. No, si te voy a molestar, mereces saber por qué. Verás, Nora y yo nos conocemos desde niñas y nos hemos apoyado la una a la otra durante casi toda nuestra vida. Yo solía cocinar, sobre todo el desayuno, y a ella siempre le encantaba, pero desde que tú empezaste a cocinar, bueno, dice que tu comida es la mejor que ha probado y yo solo quería mejorar mis habilidades culinarias para que ella pudiera volver a disfrutar de la mía. Con su explicación terminada, Ren y Shirou se quedaron en silencio por un momento antes de que ocurriera lo más sorprendente. Shirou se rió. No fue una risita como la de antes, sino una risa sincera y plena. Ren sintió que debería haberse sentido insultado, pero el simple hecho de que él supiera, Shirou nunca se había reído desde que lo conocía, a pesar de haber oído reír a su equipo y al equipo Rubí en numerosas ocasiones, lo hizo reflexionar. Cuando la risa de Shirou finalmente se calmó, le sonrió alegremente a Ren. Lo siento. Tu situación me trajo recuerdos. Con gusto te ayudaré. Gracias, Shirou, dijo Ren mientras se acercaba al mostrador mientras Shirou comenzaba a sacar los ingredientes y los utensilios. No hay problema, Ren.